El meter la tubería en el pozo es el proceso inverso de sacarla. El torrero o enganchador empuja una parada de tubos en los elevadores. El top drive levanta la parada del piso de perforación y los operarios del piso de perforación guían la parte inferior hacia la mesa rotaria. Los operarios del piso de perforación embocan la tubería dentro del extremo superior de la última parada que se metió al pozo. La conexión se enrosca con la llave doble automática. Se liberan las cuñas y se introduce la parada en el hueco. Ahora hablemos acerca del fluido de perforación y del sistema de circulación. Todos los pozos requieren circular algún tipo de fluido de perforación a través del hueco para sacar los cortes de perforación. El fluido se bombea a alta presión a través de la sarta de perforación y sale de las boquillas de la broca que están posicionadas para barrer rápidamente los cortes del fondo del hueco. El fluido transporta los cortes a la superficie a través del espacio entre el exterior de la tubería y las paredes de la formación, la cual se denomina el espacio anular. Las principales categorías de fluidos de perforación incluyen los a base de agua, los a base de aceite o sintéticos y los fluidos neumáticos. A los fluidos a base de agua o a base de aceite o a base de productos sintéticos comúnmente se les denomina lodo. Además de sacar los cortes del hueco, el lodo proporciona los siguientes beneficios fundamentales. El lodo enfría y lubrica la sarta de perforación y la broca. El peso del lodo contrarresta la presión de la formación en el fondo del pozo. La broca podría taparse con zonas de alta presión de petróleo, gas o agua, y el peso del lodo ayuda a evitar que el gas o los fluidos invadan el pozo, lo cual causaría un contraflujo que podría ocasionar un reventón en la superficie. El lodo deposita una capa protectora sobre las paredes del pozo denominadas torta de lodo o enjarre. Torta de lodo se forma debido a que la presión en el pozo empuja pequeñas cantidades de líquido dentro de las formaciones circundantes, mientras que los componentes más gruesos en el lodo no pueden seguirlas y se filtran y comprimen contra la pared del pozo. La presión de la torta del lodo reduce el desmoronamiento de la formación en el hueco y proporciona un sellado que reduce la pérdida de lodo y la contaminación con lodo de las formaciones circundantes. El lodo puede proporcionar potencia hidráulica para las herramientas del fondo del pozo. Por ejemplo, durante algunas fases de la perforación horizontal, la sarta de perforación no se hace girar y la broca es girada exclusivamente por un motor de lodo accionado hidráulicamente que está instalado encima de la broca. El lodo a base de agua es el lodo más comúnmente utilizado porque es más barato y más neutral hacia el medio ambiente que los lodos a base de aceite o a base de productos sintéticos. Para este pozo se utilizará un lodo a base de agua. Los lodos a base de agua normalmente son una mezcla de agua, arcilla en polvo y agentes espesantes, y también pueden incluir productos químicos que se utilizan para ajustar las características de los mismos. La bentonita es el tipo más común de aditivo de arcilla. Los lodos a base de aceite o sintéticos se pueden utilizar cuando un pozo requiere alta lubricidad, tal como para determinados proyectos de perforación direccional en los que la sarta de perforación tiene contacto con la pared del pozo en la sección curvada. Los lodos a base de aceite o a base de productos sintéticos también se pueden usar en formaciones con un alto contenido de arcilla, tales como ciertas lutitas, debido a que los lodos a base de agua pueden causar la hidratación de la arcilla. Esta puede provocar hinchamiento o derrumbes problemáticos en el hueco. En la medida en que el lodo circula fuera del hueco, se procede a limpiar los cortes, arena y limolita. Sin embargo, los sólidos superfinos, los minerales solubles como la sal y los fluidos invasores de la formación provenientes del fondo del pozo no pueden ser completamente eliminados y se convierten en parte del lodo. Por tal motivo, un técnico de lodos prueba el lodo periódicamente para asegurarse de que está manteniendo sus parámetros específicos. El técnico de lodos mide la viscosidad del lodo cronometrando el flujo que pasa a través de un viscosímetro tipo embudo. La viscosidad afecta la capacidad del lodo de elevar los cortes todo el camino hasta sacarlos del hueco. El técnico mide la densidad o peso con una balanza de lodo. La densidad afecta la capacidad del lodo de contrarrestar la presión de formación en el fondo del pozo. Se utiliza un reómetro para medir la reología o características del flujo del lodo. Los datos reológicos se utilizan para estimar el desempeño del lodo en el fondo del pozo, donde la temperatura y la presión son mayores. Las pruebas reológicas también determinan la resistencia del gel. La resistencia del gel es la capacidad del lodo de mantener los cortes en suspensión cuando el flujo del lodo se detiene temporalmente.
Los filtrados de lodo y las características de filtración se miden en un filtro prensa. Estos datos ayudan a estimar las condiciones de la torta de lodo. La torta de lodo tiene que ser lo suficientemente densa para controlar la pérdida de fluido, pero no tan espesa que impida las operaciones de perforación. El contenido de arena se mide pesando el lodo a través de una malla y llevando el contenido a un tubo de medición. La arena disminuye la velocidad de perforación y aumenta la abrasión, lo que puede dañar los equipos. También se utilizan pruebas químicas para monitorear los aditivos y detectar contaminantes. Las pruebas químicas incluyen las pruebas de alcalinidad, de cloruros, de dureza y de otros factores según se requieran. A la vez, se monitorea el lodo para garantizar que se mantenga dentro de los parámetros específicos. También se monitorea el desempeño de la perforación para determinar si deben cambiarse los parámetros específicos. Indicadores de la necesidad de realizar cambios en el lodo son contraflujo, pérdida excesiva de fluidos, baja velocidad de perforación, excesivo desgaste de la broca, atascamiento de la tubería, excesivo torque para hacer girar la sarta de perforación y arrastre al levantar el tubo del hueco. Ejemplos de aditivos utilizados para ajustar las características del lodo incluyen sulfato de bario o hematita para aumentar la densidad, bentonita o atapulquita para aumentar la viscosidad, almidón o polímeros para controlar la pérdida del fluido, soda cáustica o cal para elevar el pH y polímeros finos, hidrocarburos o perlas de cristal en miniatura para mejorar la lubricidad. Cuando se encuentran formaciones débiles, altamente porosas o fracturadas, pueden ser necesarios grandes volúmenes de material obturante o de relleno para sellar la zona a fin de evitar la pérdida del lodo. Este tipo de material se denomina material de pérdida de circulación o LCM, por su sigla en inglés. Hay muchos tipos de LCM y por lo general son o bien fibrosos, tales como las virutas de madera, granulares, tales como las cáscaras de nuez molidas, o escamosos, tales como la mica. El tipo y la composición de los fluidos de perforación se pueden ajustar a lo largo de la perforación de un pozo, con el peso del lodo por lo general aumentando a medida que el pozo se hace más profundo debido a la necesidad de contrarrestar la mayor presión de la formación. Se puede bombear lotes de lodo de alta viscosidad denominados píldoras de limpieza a la parte inferior de cada sección para ayudar a limpiar el hueco. Además, se puede utilizar un fluido especial de perforación al penetrar la zona de producción con el fin de evitar que el lodo dañe la formación. Ya que ha aprendido acerca del fluido de perforación, vamos a seguir analizando los equipos utilizados para preparar, distribuir y limpiar el lodo. Este equipo de perforación cuenta con 8 tanques que se utilizan para mezclar, combinar, almacenar y procesar lodos, más 2 tanques de succión grandes de 100 barriles que alimentan las bombas de lodo. Una línea desde el tanque de agua conduce al tanque de mezclado y una línea desde el tanque de mezclado circula fluido por debajo de un embudo de lodo donde se puede agregar químicos. Los químicos, por lo general, no son tóxicos, pero se requiere que los trabajadores usen un respirador para evitar inhalar una cantidad excesiva. Productos químicos tales como soda cáustica se añaden a través de una escotilla o de un barril de mezcla en la parte superior del tanque de mezcla y se deben manipular con el equipo de protección puesto. Los tanques de mezcla tienen bombas de circulación y agitadores para ayudar al proceso de mezcla. El lodo del tanque de mezclado se puede combinar con otro lodo o moverse directamente a los tanques de succión. El lodo de los tanques de succión pasa a través de 2 potentes bombas de lodo con 1600 caballos de fuerza cada una. El lodo entonces se mueve a través de líneas de alta presión hacia el piso de perforación. Desde el piso de perforación, el lodo viaja torre arriba a través de un tubo denominado línea de lodo de la torre o standpipe.
Desde la línea de lodo de la torre, el lodo pasa por el top drive a través de una línea denominada la manguera de lodo de perforación o manguerote. El lodo fluye entonces a través de una unión giratoria en el top drive y hacia abajo a través de la sarta de perforación. El lodo sale a alta presión a través de boquillas en la broca y circula de vuelta arriba por el hueco a través del espacio anular, llevando consigo los cortes de perforación. El lodo que sale del espacio anular es enviado al equipo de procesamiento a través de la línea de retorno de lodo. La línea de retorno de lodo conduce a las zarandas vibratorias. En este equipo de perforación hay 3 zarandas vibratorias. Las zarandas vibratorias tienen mallas que son agitadas y que permiten que fluya el lodo a través de las mismas, mientras que los cortes son retenidos y llevados por la vibración hacia una bandeja de disposición. La bandeja conduce a las piscinas de lodo si es que las hubiera. Debido a que este es un sistema de lodo de circuito cerrado, los cortes de perforación se vierten en un contenedor de disposición para su retiro del sitio. El lodo pasa luego a una serie de tanques de sedimentación de modo que una parte de la arena y otros sedimentos se asienten. Si el peso o la abrasividad del lodo son demasiado altos, el lodo puede ser posteriormente procesado en un desarenador, deslimizador o una centrífuga. Ambos equipos usan la fuerza centrífuga para separar más sólidos del lodo. El lodo también puede hacerse pasar a través de un desgasificador que elimina finas burbujas de gas que a veces pueden entrar en el lodo si se topa con una formación de gas en el fondo del pozo. Dichas burbujas bajan el peso y la viscosidad del lodo y pueden necesitar ser eliminadas para un mejor control del lodo. Una vez que el lodo ha pasado a través del equipo de limpieza, este fluye hacia los tanques de succión para volver a bajar al hueco. Hemos perforado la sección vertical durante unos 3 días con la misma broca y estamos cerca del fondo del hueco. Hablemos con el perforador. Estoy a unos 25 pies de la profundidad total del hueco recto. Estamos un poco más descansados. Y aún operando a 30.000 sobre la broca y realmente felices de cómo va la perforación. Perforamos toda la sección vertical con una sola broca desde la superficie, por lo que de verdad va bastante bien por ahora. Al llegar al fondo, dejaré de perforar, tomaré unas mediciones y limpiaré el hueco. Enviaremos varias píldoras de limpieza por el hueco hasta el fondo para asegurarnos de que todo quede limpio. Luego, sacaremos la sarta de perforación, cambiaremos el ensamblaje y volveremos para comenzar con la curva. Ahora que hemos cubierto los sistemas de izamiento, rotación y circulación, veamos los motores y generadores de energía que accionan los equipos. Este equipo de perforación cuenta con 3 motores diésel de 1500 caballos de fuerza. Cada motor acciona un generador que convierte el par motor en energía eléctrica utilizada por el equipo de perforación. Los motores individuales que requieren la mayor parte de electricidad en el equipo de perforación incluyen las bombas de lodo, el malacate y el top drive. Sin embargo, los equipos auxiliares tales como las bombas de procesamiento de lodo y equipos, los compresores de aire y las lámparas también consumen un volumen sustancial de electricidad. La generación eléctrica requiere una gran cantidad de combustible. Depende en qué punto uno se encuentra en el pozo. Puedo utilizar entre 1.200 a 2.000 galones por día. El combustible diésel para los motores se almacena en este tanque de 15.000 galones. Camiones de combustible diésel lo entregan directamente al sitio cuando es necesario. Hemos cubierto la estructura del equipo y todos los sistemas del mismo. Si es difícil imaginar cómo todo esto encaja, tal vez esto ayude.
Hemos llegado al fondo de la sección vertical. El gerente del equipo de perforación nos pondrá al día. Las cosas han ido bien en la sección vertical. Perdimos la circulación brevemente a 5.500 pies. Mezclamos píldoras de materiales de pérdida de circulación y recuperamos la circulación. Ayer llegamos a la profundidad total de 6.980. Realizamos los ciclos de limpieza del pozo, mezclamos y bombeamos píldoras de limpieza de alta viscosidad que sacaron todos los cortes del hueco. Tomó aproximadamente 6 horas para sacar la sarta del hueco. Bajamos las botellas de perforación y el ensamble de fondo de pozo. Escogimos una broca de 8 3/4 y ahora vamos a volver al hueco. Debemos estar de vuelta en el fondo en cerca de 2 horas. Empezaremos la sección curva y queremos terminar con un ángulo de 90 grados dentro de la formación Barnett Shale. La capacidad de curvar el pozo y perforar horizontalmente es una de las nuevas tecnologías. Hablemos de cómo se hace. La perforación direccional controlada se utiliza para muchas aplicaciones en la industria del petróleo y gas. Además de los pozos horizontales, la perforación direccional se utiliza ampliamente en operaciones costa afuera para perforar múltiples pozos de desarrollo desde una sola plataforma. Esta perforación también se utiliza cuando las restricciones u obstáculos en la superficie no permiten la perforación de un pozo vertical recto o cuando las características del yacimiento requieren desviación. La perforación direccional requiere la capacidad de controlar la dirección de la broca y de monitorear la ubicación de la misma. La herramienta más común para controlar la dirección de la broca es un ensamblaje de fondo de pozo de motor dirigible, a menudo llamado un motor de lodo. Los motores de lodo son accionados por la presión del fluido de perforación y permiten girar la broca en el fondo del pozo sin girar la sarta de perforación. Este tipo de perforación se denomina de deslizamiento. Los motores de lodo cuentan con mecanismos que les permiten ser curvados ligeramente en grados controlados de ángulo. La curva hace que la broca esté en un ángulo similar en el fondo del hueco, lo que resulta en la desviación de la trayectoria del pozo. La trayectoria del pozo es monitoreada mediante herramientas de medición durante la perforación, o MWD por su sigla en inglés, que se colocan en una botella de perforación especial no magnética encima del motor de lodos. Las herramientas MWD utilizan la gravedad y el campo magnético para medir el grado actual de inclinación del pozo, su dirección o azimut y la orientación de la cara de la broca. La herramienta MW transmite sus mediciones a la superficie mediante la creación de pulsos en la corriente del lodo que viaja por la sarta de perforación hacia arriba y que son leídos por sensores.
El ingeniero direccional utiliza las lecturas así como los cambios de profundidad medidas para generar puntos de registro que siguen la trayectoria del pozo. En la medida en que se requieren ajustes de ruta, el ingeniero direccional dará instrucciones al perforador para realizar ligeras rotaciones en la tubería de perforación o para ajustar el peso sobre la broca con el fin de cambiar la trayectoria de la misma. En la sección curva del pozo es particularmente importante controlar la tasa de desviación o la tasa de cambio de una posición vertical a una horizontal en el pozo. El pozo debe entrar en la formación productora a la profundidad correcta y tener una transición gradual que evite la fricción excesiva entre la tubería de perforación y las paredes del pozo. Hay noticias de la cabina de que estamos teniendo problemas con las tasas de desviación del pozo. Vamos a hablar con el perforador. Estamos sacando la tubería de perforación del hueco. No estábamos obteniendo las tasas de desviación requeridas, así que la estamos sacando para cambiar la curva en el motor, cambiar la herramienta MWD. Estamos alrededor de 6.900 pies, regresaremos al fondo y con suerte terminaremos la curva, 300 pies para terminarla. Luego volveremos a sacar la sarta de perforación y la regresaremos con nuestro ensamblaje lateral para llegar a la profundidad total del pozo. Nos estamos preparando para movernos nuevamente a finales de la semana.